del Estado chileno. De manera que Codelco es una empresa rentable, es una empresa que tiene excelencia en su proceso de producción. Y otro cuento es cómo los políticos de la Concertación usaron la vicepresidencia de Codelco y el cuerpo directivo de Codelco para pagar favores electorales a los expolíticos, a los exdiputados, a los exgerentes, a los exministros, inventándole comisiones de servicio o pagos por trabajos que no han hecho. Es decir, que se utilice como caja electoral, igual que el Banco del Estado o Correo, ese es otro cuento. Algunos dicen que eso es inherente al Estado, ¿no? No, me parece un cinismo. O sea, decir eso es un cinismo, porque el Estado, el encargado del bien común, nos representa a usted y a mí, y nosotros no podemos aceptar como una broma algo que es asqueroso, ¿no? Que se use el Estado como caja de pago de la clientela electoral. Pero el problema más grave, Mauricio, son las cantidades que están en juego. Si las transnacionales se están llevando este año, el año pasado se llevaron más o menos 35.000 millones de dólares, este año se van a llevar como 38.000 millones de dólares. Vale decir, eso triplica lo que Chile gasta en salud, vivienda y en educación. Si el presidente Piñera a los estudiantes de la Universidad del Confech les ofreció 3.500 millones para resolver el conflicto, ¿verdad? 3.500 millones, o sea, 10 veces lo que Piñera necesita para pagar la solución del conflicto estudiantil es lo que en un año se lleva a las transnacionales el cobre. Pero, Gustavo... Entonces, ¿qué significan esas cantidades colosales al lado del hecho de que regalen, que pavimenten una calle, o que se haga un mall, o que la gente compre camionetas 4x4? Sí, el cobre es de todos los chilenos. Con eso deberían resolverse los problemas que hay en la Araucanía, el hambre que hay en las poblaciones de Santiago, la situación Gustavo, pero se nacionaliza el cobre. Pongámonos en un ejemplo muy lejano y muy remoto, porque ni siquiera hay discusiones respecto a ese tema, pero pongámonos... Pero esa es la vergüenza. No, por eso le digo, más allá de lo que podemos estar conversando nosotros dos esta noche, es muy difícil que hubiera un acuerdo político para nacionalizar el cobre, al menos no con los políticos que hemos elegido. Eso sí, y que están allí. Pero, momento, es que cuando tú me dices acuerdo político, me estás indicando que los únicos que pueden hacer aquí son los señores que ya son políticos de la cúpula. Vamos a terminar en materia constituyente, en materia de acuerdos políticos, pero para ir cerrando el tema del cobre. Si nacionalizáramos ahora, ¿es una utopía pensar que toda esa producción puede pasar a manos del Estado, o esto es un proceso de largo aliento? Es decir, ¿tiene la capacidad el Estado o Codelco de hacerse cargo de seguir operando, produciendo y explotando todos estos yacimientos? Mire, Mauricio, lo único acuerdo sensato, justo, patriótico, democrático, legal, constitucional, es recuperar todo el cobre. Porque el cobre nunca debió haber sido privatizado. Lo que es correcto en justicia, en economía, en derecho, es que todos los yacimientos de cobre son del Estado, como lo acordó el Parlamento, que sí fue elegido democráticamente el año 71, que no había sistema binominal, ni había senador designado, ni había trampa. Este Parlamento no es democrático. Este Parlamento no es democrático. Hay que hacer cambios en la Constitución. Tiene senadores designados, hay candidatos que son elegidos con trampa, pagados por las empresas multinacionales. Nos quedan 2 minutos. ¿Hay que hacer cambios en Constitución, en materia constituyente? O sea, hay que absolutamente cambiar esta Constitución. ¿Por qué en la patria de Neruda, en la patria de Gabriela Mistral, de Frei, de Allende, de Arturo Alessandri y Carlos Ibáñez, tenemos que estar regidos por una Constitución que hizo el señor Matei, el señor Merino, el señor Mendoza y el señor Pinochet? Firmada por Lagos, sí, ahora. Bueno, pero la única razón para que estos 4 señores nos mortifiquen la vida, a usted, a mí y a todos los televidentes, es que tenían fusiles en las manos. ¿Es ético eso? ¿Por qué Chile es el único país de América Latina que no tiene una Constitución redactada por los propios chilenos? ¿Por qué lo hizo Perú? ¿Por qué lo hizo Bolivia? ¿Por qué lo hizo Argentina? ¿Por qué lo hizo Brasil? ¿Por qué lo hizo Ecuador? ¿Acaso somos un país inferior? ¿Somos una raza inferior nosotros? El statu quo teme una explosión social con eso. Bueno, por supuesto, eso ocurre desde la época de Espartaco, pues el status quo, la élite le tiene miedo al pueblo, por supuesto. Don Carlos Larraín decía, si hay asamblea constituyente, cualquiera va a venir a opinar, claro. O sea, para ellos los únicos que pueden opinar son los ricos, los terratenientes, los grandes banqueros y por supuesto la Embajada de Estados Unidos, que es la opinión que más pesa y que no aparece en la televisión. Pero claramente lo que nosotros necesitamos acá es hacer valer lo que es democrático. Lo que es democrático es que el cobre fue nacionalizado, nunca debió ser desnacionalizado. Punto 1. Desde el punto de vista económico, el peor negocio que ha hecho Chile ha sido
privatizarlo. ¿Por qué? Porque no solo nos roban porque no pagan impuestos. Lo más importante, Mauricio, es que no nos permiten fundir, refinar y manufacturar el cobre. Darle valor agregado. Darle valor agregado. Porque si usted funde y refina el cobre, se da cuenta que en lo que aparece realmente en términos de producto, hay oro, hay molibdeno, hay plata, hay vanadio, hay otros metales. Y esos metales son tan valiosos y tienen tanto valor en divisas como el cobre mismo. Pero estos señores se lo llevan gratis, no pagan por eso. Entonces, necesitamos fundir y refinar en Chile y tenemos buenas fundiciones, buenas refinerías, buenos ingenieros, buenos obreros para hacerlo. Pero además, deberíamos manufacturarlo, deberíamos vender cables, deberíamos vender cañería. Ese micrófono que usted tiene ahí, estas luces que hay en el estudio, las construcciones, las armas, las balas, los fusiles, los tanques, los aviones, todo tiene cobre. Entonces es un escándalo de marca mayor que los señores de la disputada nos estén diciendo ayúdennos a recuperar la disputada para comprar el 49% de las acciones de la disputada, pagárselos a Codelco con un préstamo a la Mitsubishi, en circunstancias que la inmoralidad más grande fue quitarnos la disputada por 90 millones de dólares. Gustavo. 90 millones de dólares contra 15.000 millones de dólares. Es lo que estamos pagando. Gustavo, ¿se nos acabó el tiempo? Bueno, pasó rápido. Es una lástima porque tus preguntas son muy pertinentes, pero vamos a tener más tiempo, de mucho más tiempo vamos a de tener más explicación. tiempo, vamos a seguir abordando este tema. Si la opinión pública supiera cómo se roba ahí, no estaría quieta en su casa viendo la farándula. Gustavo Ruz, conversando con nosotros, con ustedes, sobre cobre, sobre el sueldo de Chile esta noche en Frente Regional. Hasta pronto.